Gracias por aceptar nuestra invitación a la Iglesia Western Spanish. Hola, Leo. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la oportunidad. Que aquí son las 5:10 de la tarde, pero se pone ya el sol aquí de tempranito. Sí, sí. 5:10 de la tarde, así que estamos recibiendo el sábado. Voy a aprovechar la oportunidad para comentar algo que creo que ya hemos comentado en algún programa en YouTube. Y hay proyecciones económicas de grandes multinacionales, y sé esto por un amigo mío que es ejecutivo de una alta multinacional. Hay proyecciones económicas en las cuales prevén un impacto enorme en septiembre, octubre, un impacto económico entre septiembre y octubre. Entonces, esta segunda ola que está llegando aquí en Australia, que está llegando la segunda ola en Europa, bueno, Estados Unidos siguen con la ola, no es la segunda, sigue con la misma ola. Eh, esta, esta ola en realidad se prevenía más en septiembre, entonces eso no sé lo que significará para las proyecciones económicas. Pero qué hermoso es estar con el Señor, qué hermoso es saber que si perezco es ganancia, si vivo es por Cristo. Estamos bien de cualquier manera estamos bien. Eh, entonces, desde ese punto de vista, mirando atento, un poquitito de preocupación por por ciertos énfasis que se están dando desde el punto de vista cristiano, eh, de diferentes denominaciones. De diferentes denominaciones, creo que hay un énfasis en poner expectaciones de ciertas fechas, de expectaciones de ciertos eventos que van a ocurrir aquí, etcétera, etcétera. Y personalmente creo que eso es peligroso. Eh, Creo que es peligroso porque lo último que queremos es que esto sirva para asustar a gente a arrimarse a Dios por miedo y que luego al final las cosas se calmen y todos esos que se acercaron a Dios por miedo, luego todos sabemos que cuando cayeron las dos torres en Estados Unidos en el 2001, en los siguientes 6 meses se llenaron las iglesias. Y entonces, un poquito preocupado por el mensaje de miedo que palpo en muchos predicadores cristianos de las diferentes denominaciones, Es como que se están subiendo al carrito de los acontecimientos. De repente todo el mundo es experto en lo que va a pasar lo siguiente, ¿no? Sí. Pero por lo demás, tranquilo y regocijándonos en el Señor. Amén. Que venga lo que tenga que venir. Ok. Bueno, va a ser una meditación. De hecho, tenía una presentación un poquitito más larga, pero voy a hacer una meditación basada en los tiempos en los que vivimos y en relación a algo que me tiene no preocupado, sino me tiene por lo menos considerando que ciertos mensajes en el mundo cristiano se están presentando y, y me tienen preocupado por lo que pueden hacer a ciertas personas que se están tratando de acercar al Señor. ¿Okay? En el 1830, aproximadamente, más de 190 años atrás, un predicador llamado William Miller dio con las profecías de Daniel y usando el principio de día por año, calculó que en el 1843 el Señor iba a venir. El Señor Jesucristo, la esperanza de su venida desde el libro de Hechos, de que Él va a venir nuevamente, está presente en el cristianismo. Entonces, en estas calculaciones, William Miller o Guillermo Miller, sí, William Miller, calculó a través de un principio en el cual por día por año, que el Señor iba a venir en primavera, muy posible primavera de 1843. Bueno, se aumentó el movimiento y se llamó el movimiento Millerita. Y en este movimiento Millerita se arrimó muchísima gente, mayormente en Estados Unidos, pero muchísima gente. En 1840, 3 años antes de 1843,
Josiah Leach escribió un panfleto en el cual determinaba que el Imperio Otomano turco iba a caer, cosa que ocurrió al menos parcialmente, no exactamente como Josiah Leach lo dijo, pero parcialmente ocurrió en agosto de 1840. Eso echó como más gasolina al fuego. Entonces el movimiento creció cada vez más. Llegó 1843, primavera, y Jesús no vino. Y la primavera estaba más basado en el hecho de que era la época de la Pascua. Entonces llegó 1843 y Jesús no vino. Entonces, después del chasco de que Jesús no vino, se recalculó y se dijo que muy posiblemente fuera otoño, porque otoño era el día de la expiación judía, el día de Yom Kippur, que se llama. Entonces, muy posiblemente fuera 1843. Llegó 1843, otoño, y Jesús no vino. Entonces, un nuevo chasco fue experimentado por mucha gente. Para aquel entonces, William Miller ya estaba bien inseguro definitivamente de poner fechas. Definitivamente de poner fechas. La esperanza de que el Señor venga, evidentemente, es una esperanza cristiana que la tenemos que tener todos nosotros, evidentemente. Porque es lo que va a poner fin a todo esto. Porque si no, si el Señor no viene, apaga y vámonos, como decimos en España. Entonces, se sacó otra fecha que sería primavera del 1844. Y se llegó a eso por el hecho de que, de acuerdo a las calculaciones de Miller, Miller no había incorporado el año cero, que es un periodo de 360 días, 365 días. Entonces se incorporó ese año extra. Cuando llegó primavera de 1844 y Cristo no vino, William Miller decidió no poner más fechas. Hasta que en junio, julio, agosto se publicó una fecha de una persona llamada Samuel Snow. Y Samuel Snow determinó el 22 de octubre de 1844, en el cual era el día de la expiación, según sus calculaciones del calendario Caretai judío, el 22 de octubre. Llegó el 22 de octubre y lo que voy a hablar de aquí en adelante es simplemente en relación a la esperanza de la segunda venida. ¿Ok? Llegó el 22 de octubre y del 22 de octubre el grupo que quedó fue aproximadamente 50 personas. De todo el gran movimiento milarita, el grupo que quedó después del 22 de octubre fue aproximadamente 50 personas. ¿Ok? Entonces, hasta ese momento tenemos a personas que fueron, que siguieron a Miller hasta primavera del 43, otoño del 43, primavera del 44 y otoño del 44. ¿Ok? Quedaron 50 personas. Sin embargo, muchas quedaron, digamos, en las orillas. En las orillas. No se apartaron del todo, quedaron en las orillas. ¿Qué ocurre? Que el día de la expiación es un día. Entonces, la calculación en ese entonces comenzó a tomar forma el hecho de que si el día de la expiación es un día por año, el Señor va a venir en 1845. Y esto es muchas personas no saben esto. Pero hubo nuevamente otro movimiento que volvió a crecerse, porque el día de la expiación es un día de 24 horas, un día por año, el Señor va a venir en 1845. Entonces, en otoño de 1845, muchas personas estaban esperando nuevamente al Señor. Y estoy hablando de la venida, de la segunda venida. Y el Señor no vino. Ok. Entonces, en el 1851, 7 años después del 1844, se generó otro enorme entusiasmo acerca de la venida del Señor. 1851. Estamos hablando de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque en 1844 más 7 años son las 7 años de la tribulación. Y así lo razonaron por aquel entonces. Había mucho movimiento social en Estados Unidos, mucho tema de los esclavos, movimiento de los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Era lo que se estaba formando, digamos, para lo que es la Guerra Civil Americana. Entonces, socialmente había como un ambiente social muy crispado. Entonces el Señor tenía que venir. Se habían declarado plagas en Boston,
nuevas plagas de la cólera en diferentes partes de Inglaterra, Asia, Detroit, etcétera. Diferentes plagas que da a entender que las siete últimas plagas, 7 últimos años, los 7 años de tribulación, etcétera, etcétera. Así lo razonaban. Llegó el 1851 y el Señor no vino. ¿Ok? Se creó otro movimiento para el 1856. Cuando digo movimiento, es un movimiento de el Señor tiene que venir en los próximos meses. El Señor tiene que venir en los próximos meses. Y esa fecha fue el 1856. ¿Ok? Cuando estalló la guerra civil estadounidense, se creó otro movimiento. ¿Por qué? Porque es el fin el que viene. Inglaterra va a acabar invadiendo Estados Unidos, e Inglaterra va a arrasar con Estados Unidos, y ahí viene el fin. Entonces, se volvió nuevamente a crear un movimiento una vez que Abraham Lincoln subió al poder, y sobre todo después del asesinato de Abraham Lincoln. ¿Ok? 1888 se creó otra expectativa. Es como otra burbuja de excitamiento, otra burbuja de los eventos alrededor de nosotros tiene que indicar que el Señor viene pronto. Entonces llegó el 1888 y el 1889, dos fechas que vienen muy significativas para todos nosotros, por el hecho de que son fechas en las cuales hubo un resurgimiento del mensaje de justificación por la fe. Justificación por la fe en Cristo solo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que como ocurrió para nosotros en el año 2000, ocurrió para aquel entonces, para la ciudadanía, en el 1899 al 1900. ¿Por qué? Porque es cambio de siglo. Entonces, el psyche humano, hay cambio de siglo, ¿qué va a pasar al otro lado del nuevo siglo, etcétera? Entonces, con ese cambio de psyche en el 1899 al 1900, nuevamente hubo un enorme movimiento, una enorme burbuja. El Señor va a venir en el cambio de siglo. Pero el Señor no llegó al cambio de siglo. En el 1915, varias figuras carismáticas o importantes dentro del cristianismo fallecieron el mismo año. En el 1915. Fallecieron en el mismo año. Desde Fanny Crosby a Ellen White, a un montón de gente, muy dedicada a hablar del Evangelio, muy dedicada a hablar de Jesús, etc. Murieron el mismo año, 1915. Entonces, como estas personas tan dedicadas al Señor ya habían fallecido, se interpretó que el testimonio ya había acabado. El testimonio de predicar y de misericordia al mundo ya había acabado. ¿Y qué estalla? La Primera Guerra Mundial. El fin viene. Cristo va a venir. Entonces, en el 1918 empieza la Segunda Guerra Mundial, y el Señor va a venir en los siguientes 3 años y medio. Pero el Señor no viene, y en el 1929 y 1928 hay una crispación económica que da lugar al colapso de la bolsa, lo que dio a comenzar lo que se llama la Gran Depresión. La Gran Depresión, 1929. El Señor va a venir. Quedan 7 años para que el Señor venga. ¿Qué estalla en el qué estalla 10 años después? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es de seguro la señal y el símbolo de que Jesús viene. Sobre todo cuando vemos 2 bombas en Okinawa y Nagasaki, 2 bombas atómicas que limpian 2 llanuras de 2 ciudades completas, limpias. ¿Ok? 1945. El Señor viene. Ahí se crea la restauración de Israel. Es cuando el movimiento sionista toma la zona de Israel, y Israel es reconstruida. A pesar de que se había dicho que Israel no se iba a reconstruir, el templo no, pero lo que es Israel se reconstruyó. 1945. Quiero que piensen eso. 1945, Israel se está reconstruyendo. ¿Qué empieza a ocurrir en el mundo? Son los tiempos del fin.
¿Por qué? Porque Israel es siendo reconstruida, los judíos están yendo a su tierra, las 12 tribus van a ser recogidas, los 144.000 se van a ser sellados, etcétera, y los vientos van a ser soltados. 1845. Luego tenemos la guerra de Vietnam, que pone en borde a un colapso económico a Estados Unidos. Este va a ser el desastre económico en el cual Estados Unidos va a colapsar finalmente, y como es la última potencia en profecía, el Señor va a venir. 1982 es un año crítico porque se esperaba que el movimiento de justificación por la fe nuevamente invadiera todas las franjas del cristianismo, del cristianismo, salvación por Cristo solamente. Eso significa que el mensaje de justificación por la fe de Moisés iba a ser predicado y por tanto quedaba meses, tal vez, si el Señor lo permitía, años, y entonces el Señor vendría. 1999 al año 2000. Todos los que estamos presentes nos acordamos del Y2K, el año 2000. Algo iba a pasar. Cuando el año 2000 llega, es ese cambio en el cual tenemos 4.000 años desde la creación hasta Jesús, y ahora tenemos 2.000 años hasta el año 2000, son 6.000 años. Es el final de los 2.000 años, es el cambio de siglo, el Señor viene. Pero el Señor no viene, lo que viene es en el 2001 las 2 torres gemelas, que si eres suficientemente mayor, te acuerdas de verlo y te acuerdas de dónde estabas cuando viste eso que parecía que era una película. ¡Wow! Torres en fuego cayendo en Nueva York. El Señor viene. El Señor tiene que estar a las puertas, porque no solo eso, sino que en el 2004, el gran tsunami de Indonesia, que todavía aquellos que los vimos no hemos visto nada igual, cómo movía edificios y tiraba edificios como si fueran de paja. Solo había pasado 3 años, entonces en 3 años más el Señor iba a venir. Porque había habido los terremotos, había venido los tsunamis, las torres cayendo en Nueva York. El Señor va a venir. ¿Cuándo el Señor va a venir? Os voy a decir cuándo el Señor iba a venir. El Señor iba a venir porque si en el 1888 se rechazó el mensaje de justificación por la fe, el predicador de justificación por la fe fue Noé, y Noé predicó 120 años. Por lo tanto, 120 años desde 1888, el Señor va a venir, ¿cuándo? En el 2008. Entonces, un nuevo movimiento se alza. Y no solo eso, sino que en el 2008 tiene que ser el final de la predicación de la justificación por la fe, y el Señor va a venir. Pero el Señor no viene. Y como no viene, tenemos que recalcular, como un GPS, como un GPS, recalcular. Y cuando recalculamos, nos damos cuenta lo siguiente, que desde estoy siendo sarcástico, por cierto, ¿eh? Cuando digo nos damos cuenta lo siguiente, estoy lleno de sarcasmo en estos momentos. En el 2001, desde 2001 hasta el 2008 son 7 años. A partir del 2008 tenemos un colapso económico. Como tenemos un colapso económico a partir del 2008, que fue el gran colapso de la bolsa, en el 2008, entonces tenemos los 7 años de prosperidad de José, y ahora lo que tenemos son 7 años de hambruna de José. Y después, en el 2015, el Señor viene. Llega el 2015, el Señor no viene. Sin embargo, del Vaticano se firma un documento llamado Laudato Si. Okay. Eso nos da nuevamente una nueva incentiva en el cual, a través de ese documento, Laudato Si, que tiene como centro el medio ambiente, ciertas leyes se van a pasar y básicamente tenemos 3 años y medio y esa ley se va a pasar. En otras palabras, en primavera del 2018. Pero llega primavera del 2018 y no se firma. Tal vez era el otoño. Llega el otoño de 2018 y no se firma. Pero lo que sí sabemos es que desde el 2015 al 2022 son 7 años. Por lo tanto, el Señor va a venir en el 2022. Pero no se preocupen y no se aceleren, porque si el Señor no viene en el 2022, acordémonos que el Señor se bautizó en el año 27. 2000 años desde el año 27 es el 2027. Entonces, el Señor, si no viene en el 22, viene en el 27. Pero no pasa nada. Si no viene en el 27, acordémonos que fue crucificado en el 31. Entonces tenemos 4.000 años hasta el 31 de la crucificación de Jesús, más otros 2.000 años, son el final de los 2.000 años. Y como son el final de los 2.000 años,
4 y 2 son 6.000. Y ahora ya tenemos 6.000 años. Y entonces en el 2031 va a venir. A menos que no venga. Porque si no venga, no os preocupéis. Porque tenemos el 2034. Y uno puede pensar, ¿el 2034 de dónde sacamos eso? 2034 es porque 3 años y medio después, Esteban fue apedreado en el 34. Y fue cuando el mensaje fue totalmente rechazado por los judíos. O considerado rechazado por los judíos. Entonces en el 2034 el Señor también puede venir. Si nos falla el 2034, no pasa nada. Porque en el año 70, Israel fue destruida. Y como Israel fue destruida en el año 70, apuntas 2000 años desde el año 70 y te llega al 2070. Ninguno de nosotros vamos a estar vivos, por cierto, así que no sabremos si esa la vamos a acertar o no. Pero con lo que quiero empezar quiero que empiecen a ver es lo siguiente. Que nos sobran fechas y nos falta experiencia en el Señor. Nos sobran fechas y nos falta experiencia en el Señor. No sé si se dan cuenta, pero es como ir cazando un conejo. Cuando ya el conejo se ha metido en una madriguera y ya estás cansado y agotado y el conejo está jugando contigo porque de repente sale en otra madriguera, en otro agujerito por allá. Y como que ya estás cansado de todo esto, pero dices, voy a seguir. Y luego se mete en otra madriguera y no tiene fin. Y no tiene fin. Y lo que estamos haciendo continuamente es tratando de agarrar fechas. Tratando de llegar fechas. Y mientras nosotros estamos tratando de agarrar fechas, lo que se nos está perdiendo es la experiencia de caminar día a día con el Señor. El regocijarnos con el Señor día a día. El ser útil al vecino. El ser la imagen de Cristo para el necesitado. El ser el ayuno de Cristo para el hambriento, para el que está en la cárcel, para el que está enfermo, etc. Eso es lo que estamos perdiendo porque estamos persiguiendo fechas. ¿Ok? En el libro de Segunda de Pedro, les voy a mostrar algo que ha sido tremendamente mal interpretado, que lamentablemente está sirviendo como Hastings. Déjenme mirarlo. Ok, es el segundo de Pedro 3:12. Segunda de Pedro 3:12, se lo voy a leer aquí en español. Segunda de Pedro 3:12. Y dice lo siguiente. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La parte que se toma es la siguiente. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esa palabra apresurándoos, os voy a decir lo que significa. ¿Cuál es la palabra? Y lo que significa. La palabra es pseudo. Pseudo. Y significa desear, desear fervientemente. En otras palabras, fijaros, esperando y deseando fervientemente para la venida del Señor. ¿Vosotros estáis deseando fervientemente para la venida del Señor? Sí. El que tú desees fervientemente que madure un tomate, tú te pones enfrente del tomate, de la planta de tomate, y tú estás fervientemente deseando, cuando salga ese tomate, ya tengo la ensalada chilena preparada para este tomate. Estás deseando fervientemente. Cuanto más desees fervientemente, ese tomate va a madurar más rápido, ¿sí o no? No. El tomate no va a madurar más rápido porque tú estés fervientemente esperándolo. Es lo que nosotros como cristianos tenemos que estar. Estamos fervientes esperando la venida del Señor. Pero este versículo es el versículo que se usa y se reusa y se recicla y se está mal usando como que tú tienes que hacer algo para que el Señor venga más pronto. Tú tienes que hacer algo para que el Señor venga más pronto. Cuanto tú más hagas, el Señor viene más pronto. Entonces, la venida del Señor depende de quién? De ti. ¿Así?
os voy a hacer un número de preguntas. Tenemos un campo lleno de trigo y un campo lleno de cizaña. ¿De qué manera el trigo y la cizaña determinan la fecha de la cosecha? El trigo y la cizaña no lo determina. ¿Quién lo determina? El dueño del campo. Ok, tenemos a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes están dormidas. Todas están dormidas. Y si están dormidas, ¿de qué manera están determinando la venida más temprana del novio? Si están dormidas. ¿De qué manera su estar dormidas están determinando que el novio venga más pronto? ¿De alguna manera? No. Tenemos a dos siervos, un siervo bueno y un siervo malo. El siervo malo le pega al siervo bueno. ¿De qué manera está el que él esté pagando, el que el malo esté pegando al bueno, determina la hora? Dice, el señor de esos siervos llegará en una hora que ellos no saben. El Hijo de Dios llega y reúne a todas las naciones en su hora, en la que él sabe, en la que él ya ha determinado desde el principio de la creación. Mientras tanto, ¿nosotros qué hacemos? Estamos deseando. ¿Ustedes creen que yo no estoy deseando fervientemente por la venida del Señor? Si yo estoy deseando fervientemente. Pero ¿qué puedo hacer yo para acelerar esa venida? Bíblicamente, nada. ¿Para acelerar la venida? Nada. ¿Por qué? Fijaros lo siguiente. Si el Señor ha determinado el día, ¿ese día lo va a cambiar porque yo trabaje más duro? Si lo va a cambiar, ¿quién entonces está determinando el día? ¿Yo? ¿Yo estoy determinando el día? ¿El Señor me ha dado a mí para determinar el día? ¿O Él es el que determina el día? Él es el que determina el día. Yo estoy fervientemente deseando por ese día. Y mientras tanto, yo voy a hacer bien a mi vecino, a mi amigo y a mi enemigo. Esa es mi función. Pero no para que venga más pronto, sino para que cuando venga me encuentre haciendo esto. ¿Me entendéis? Para que cuando Él venga me encuentre haciendo esto. Pero yo no tengo nada que ver a la hora que Él viene. No hay parábola, no hay enseñanza de Jesús. Y el único versículo que se usa y se rehúsa es 2 de Pedro 3:12. Y encima se está usando mal. Porque encima se está poniendo que la hora en la que el Señor va a venir la determinamos nosotros. Como que nosotros podemos mover el calendario de Dios. Fijaros lo siguiente. Si Dios determina una hora en la creación del ser humano, de cuándo va a venir, porque Él sabe el principio del final. Si esa hora es cambiada por algo que nosotros hacemos, ¿no sabía entonces Dios cuál era la hora final? El Señor dijo, bueno, voy a venir el 3 de octubre de tal año. Ah, fíjate, es que se han puesto a trabajar. Bueno, pues, Gabriel, se han puesto a trabajar. He cambiado de idea. Venimos en enero. O sea, ¿Dios no sabía la fecha? ¿O es una fecha que se mueve? No, no se mueve. El problema que estoy viendo es que estamos persiguiendo conejos basados en las circunstancias alrededor de nosotros. En lugar de regocijarnos en las circunstancias y ser útiles a la sociedad en estas circunstancias, donde hay gente que está perdiendo sus trabajos, donde hay gente que no tiene para comer, donde hay gente que está sufriendo, gente que necesita una llamada de teléfono, gente que necesita un cariño, gente que necesita que le digan que Dios le ama, gente que necesita que le llenen un remolque lleno de madera para pasar el invierno. Y nosotros estamos calculando fechas. Cuando el Señor nos ha dicho y repetido que del día y la hora no es para que nosotros sepamos. Y no nos entra a la cabeza. Es como una droga. Es como una droga. No sé si os habéis dado cuenta, pero en Estados Unidos hay un presidente que cualquiera de nosotros diría, madre mía, con esas burradas, ¿quién le vota?
¿Quién le va a votar en noviembre? ¿Se pueden imaginar que en noviembre igual vuelve a salir presidente? Con todas las burradas que ha dicho, ¿eh? ¿Por qué? Porque es como una droga. Apela a algo dentro y ellos responden a ello. Nosotros tenemos que poner en nuestras mentes lo siguiente, que de las 10 vírgenes no hay ninguna que haga cambiar el día. De los 2 siervos no hay ninguno que haga cambiar el día. De las ovejas y las cabras no hay ninguno que haga cambiar el día. El Señor ha determinado para cada hombre que muera una vez y después el juicio, ha determinado la hora, ha determinado el día. Él la ha determinado. Estamos primeramente decepcionándonos a nosotros mismos y necesitamos la siguiente dosis de droga. Por eso os he explicado lo de las cifras, lo de las fechas, esta fecha, y si no, esta fecha. Y no hacemos más que justificarnos, y vamos a llegar al 2070. Al paso que vamos a llegar al 2070. Porque se me ha olvidado, por cierto, el 2011, se me ha olvidado el 2012, se me ha olvidado algunas otras también entre media. Cuando el Señor venga, que te encuentre haciendo lo que Jesús haría. Cuando Él venga, que te encuentre haciendo lo que Él haría. Y mientras tanto, fervientemente desea esa venida. Por mí que el Señor venga mañana. Por mí que el Señor venga mañana. Pero lo que yo sí sé es lo siguiente, que el día en que venga va a ser el día perfecto. Va a ser el día en el que tiene que venir. No porque yo lo determine o porque yo haya sido muy listo para poderlo calcular en un libro. No, el día que Jesús venga es el día en que tiene que venir. Es el día perfecto. Y como es el día perfecto, no hay ser humano que pueda determinarlo, porque hay imperfección en nosotros. Hay imperfección en nosotros. Entonces, mi llamado para vosotros en esta noche, en esta meditación, es la siguiente. Que el siervo de ese Señor te encuentre haciendo lo bueno en el día que Él ha determinado para venir. Ahora es la oportunidad. Momentos así es la oportunidad de acercar a muchos a los pies de Jesús. Me da la impresión muchas veces que los cristianos están llenos de más pánico que los del mundo. Los que están en la ciudad salen al campo, pero atención, que los que están en el campo se están yendo a las montañas. Es como que hay que moverse. Hay gente que está en Melbourne que está pensando en irse al campo. Vale, está bien, yo vivo en el campo. Pero yo conozco gente en el campo que se está moviendo a las montañas. Es como que hay que moverse. ¿Tú sabes lo que estás diciendo cuando te vas a las montañas? A día de hoy. A las montañas. Estás diciendo que no hay nadie en el valle que necesite ya escuchar del Evangelio. Tu acción está diciendo que tú estás interpretando que en el valle ya no hay nadie que vaya a decir sí a Jesús. Y por eso te estás yendo a las montañas. Porque en el valle no hay nadie ya. O sea, tú estás determinando que ya nadie de los del valle va a escuchar el mensaje. Lo estás determinando tú. No. Cuando la misericordia del Señor es eterna, cuando la misericordia del Señor quiere atraernos con su amor, no. Hay tanto cristianismo todavía que mostrar a este mundo. Tanto cristianismo todavía que mostrar a este mundo. Así que mi recomendación, esto es una recomendación evidentemente, como un ser humano mortal basado simplemente en mi propio estudio, mi propio discernimiento a la hora de estudiar la palabra y el contexto histórico en el que estamos. ¿Que va a venir un petardazo grande económico? Es que para eso no hace falta uno ser profeta. Yo creo que el que no se haya dado cuenta que todavía estamos a mitad de año y ya estamos diciendo que sean navidades, por favor, mamita, no, mamita, virgencita, que me quede como estoy. Que todavía no se ha acabado el año, que nos quedan otros 6 meses. El que no se haya dado cuenta que va a pegar un petardazo económico es que no entiende nada de economía. Se están cerrando las empresas, la gente está en las casas, no se está produciendo, etcétera, etcétera. O sea, va a llegar una ola económica, ¡boom!, que va a llegar, claro.
Pero en lugar de especular y de qué manera yo me puedo salvar yo a mí mismo, ¿por qué nosotros como cristianos no empezamos a pensar de qué manera yo voy a ser relevante para esas personas que lo estén pasando mal, para aprovechar de mostrarles el amor de Cristo? ¿De qué manera puedo ser yo relevante para ello? En lugar de escaparme a las montañas para salvarme a mí mismo, ir al valle con la salvación de Cristo. Ese es mi deseo, es el deseo más grande que yo tengo. Ahí acabo con esto. Años y años atrás leí un libro y luego hicieron una película, se tituló La lista de Schindler. El nombre de Schindler era Oscar Schindler. Entonces por eso ahí está la conexión con mi nombre. Y recuerdo que él sacó a muchos judíos de los trenes que iban a los campos de concentración. Salvó a muchos. Los empleaba en su fábrica y luego los iba sacando del país. Y recuerdo que al final del libro hablaba de un anillo que él tenía. Él tenía un anillo y era lo único, había perdido ya la fábrica, había perdido todo, había vendido todo, salvo un auto y un anillo. Salvo un auto y un anillo, unos zapatos y un traje. Y cuando una gran cantidad de judíos le dieron las gracias a Oskar Schindler por todo el bien que había hecho, Oskar Schindler rompió a llorar. Se quitó el anillo y dijo, esto hubiera sacado a 5. Miró el auto y dice, a 12. Ese auto hubiese sacado a 12. O sea, él se sintió como que todavía tenía más que dar y no había dado el anillo, no había dado los zapatos, no había dado el traje y no había dado el auto para poder sacar más de los trenes, de los trenes que iban a los campos de concentración, para no haber podido comprar más judíos y sacarlos de una muerte segura. Ese es el espíritu de Cristo. A mí no me importa si Oskar Schindler era cristiano, judío o no, pero ese espíritu de sacrificio por otro ser humano, ese es el espíritu de Cristo. Y es el que tenemos que estar manifestando, en lugar de estar preocupados de qué está pasando en Roma, qué está pasando en Estados Unidos. Tenemos que estar preocupándonos qué le está pasando a mi vecino, cómo está mi vecino. Y llamarle y decirle, hoy estamos aquí para ayudar. ¿Hay algo que te pueda ayudar? Eso se llama el cristianismo en la calle. Eso se llama el poner a tu prójimo y amarlo como a ti mismo. Es la oportunidad de estos tiempos. Y espero que cada uno de nosotros tengamos esa inclinación para cumplir nuestro verdadero llamado, que es el ser los brazos, los pies, las manos de Cristo en nuestra comunidad. Okay. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Y por favor, si nos puede guiar en una oración para concluir, pastor. Seguro. Okay. Oremos, hermanos. Señor, te queremos dar las gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te queremos dar las gracias, Señor, porque tú eres el dueño de los tiempos. En el libro de Daniel nos dice que el espíritu del anticristo trata de cambiar los tiempos, las leyes y también los tiempos. Señor, queremos dejar los tiempos para ti y queremos aceptar la cristiandad que nos quieres dar para compartir. Amén. Te damos las gracias, Señor, por ponernos en una época, en una situación, en un contexto histórico privilegiado para el cristiano. Privilegiado para el cristiano. No un contexto para nosotros estar aterrorizados, sino todo lo contrario, para regocijarnos en el Señor y aprovechar el Espíritu de Cristo para poder llegar al vecino y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Amén. Y estoy aquí para lo que tú quieras. Él me ha mandado aquí. Estoy aquí para ayudar a mi vecino. Espero que todos aquellos que hayan escuchado este mensaje hayan sido motivados, movidos por el Espíritu de Dios para darse cuenta que hay una realidad del día a día, una realidad de la calle y un privilegio que nosotros tenemos porque ya conocemos a Cristo y tenemos mucho que compartir de Él. Te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.